El título del mensaje de esta mañana es Malditos por predicar un evangelio falso. Malditos por predicar un falso evangelio. Y querría empezar, antes de ir a nuestro texto de hoy, a una frase que me llamó la atención. Una frase del pastor John Piper que dice lo siguiente: Pablo no considera al evangelio como un algodón de azúcar. No ofrece sonrisas empalagosas para la polémica y dice a cada uno lo suyo. Para Pablo, el evangelio de Cristo es el punto en el cual la impresionante vida de Dios toca la vida de este vil mundo de pecado. Cuando esa oferta de gracia eterna dirigida a criaturas que no lo merecen absolutamente como nosotros se rechaza o se pervierte para satisfacer nuestro orgullo, alguien en algún lugar debe estar enfurecido por este crimen abominable. Es interesante la expresión que utiliza. Cuando sabemos que en algún lugar del mundo el evangelio está siendo cambiado, prostituido, torcido para satisfacer los deseos de los hombres, termina con esa expresión: alguien debe estar enfurecido por este crimen. Hermano, yo voy a empezar afirmando una cosa de mi corazón. No concibo y no lograré aceptar jamás que cuando se habla de los falsos maestros y de las herejías, un verdadero creyente diga: pastor, es mejor no hablar de esas cosas, es mejor dejarlo pasar, es mejor no meterse en eso. No acepto que alguien sea capaz de ver el mensaje más glorioso que existe siendo retorcido y utilizado para fines lucrativos, orgullosos o soberbios y mirar a otro lado. Para mí es como si yo te dijera: ahí están violando a tu hija, pero mejor no meternos con eso, porque cada uno a lo suyo. Ahí están atracando un banco, pero ¿sabes qué? No meternos con los ladrones, cada uno con su vida. No, cuando amamos algo y sabemos lo valioso que es, no podemos ver ese algo que amamos y que tiene tanto valor ser pisoteado y no sentir nada. Hermanos, eso es posiblemente por la cantidad de ventiladores que están conectados a la vez. Pero tranquilos, se ve y se escucha. Dios me dio voz suficiente. Hermanos, la verdad es esta. Nosotros debemos entender que el evangelio es tan valioso, tan glorioso, tan grande, y que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, que si el evangelio es torcido, deberíamos verlo como un crimen atroz y no quedarnos indiferentes ante esta verdad. Y eso es lo que despierta el mensaje de hoy. Un mensaje donde veremos a Pablo decir que todo aquel que predica un evangelio diferente es maldito por Dios. Pablo no mira a un lado, Pablo no ignora la situación de los falsos maestros. Pablo de manera contundente afirma que es maldito todo aquel que predique un falso evangelio. Así que hoy vamos a estar trabajando los versículos 6 al 9, y lo primero que nos enseñará Pablo en el versículo 6 es que algunas personas se desviaron pronto de la verdad. El versículo 6 de Gálatas 1 empieza diciendo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo usa esa expresión: me maravillo, me asombro, me deja confuso y estremecido ver cómo alguien tan pronto ha abandonado el mensaje de la verdad. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado
al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me maravillo de que hayáis escuchado la verdad y tan pronto la hayáis cambiado por la mentira. Me maravillo de que hayáis estado escuchando el verdadero evangelio y hayáis querido ir nuevamente a una sinagoga de Satanás. Me maravillo de que hayáis estado escuchando la verdad de la palabra de Dios y hayáis tomado la decisión pronto de volver a escuchar las herejías del diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me asombra. No entra en mi cabeza. No llego a comprender. Me deja perplejo ver cómo, teniendo la verdad delante, habéis escogido libremente volver al vómito de la mentira. Teniendo la verdad, habiendo escuchado el verdadero mensaje de salvación, habiendo tenido ante vosotros la verdadera gracia de Dios en Cristo Jesús, habéis ido detrás de falsos mensajeros. Y esa es una triste realidad que nos dice Pablo. Hay gente que, a pesar de haber escuchado la verdad, terminará escogiendo la mentira. Hay gente que, a pesar de haber pasado un tiempo en una iglesia sana y escuchando el verdadero evangelio, terminará escuchando herejías y doctrinas de demonios. Hay gente que el Señor le concedió el regalo de poder estar escuchando el verdadero mensaje, pero al final prestó sus oídos a la mentira y se fue a otro lugar. Y gente que lo hará pronto, dice que tan pronto hayáis abandonado. Gente que no dura mucho en la verdad. ¿Por qué? Porque es triste saber que hay gente que lo tolera todo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11 y los versículos 3 y 4. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué triste que Pablo use estas expresiones. Os traen a otro Jesús y lo toleráis. Os traen otro mensaje y lo toleráis. Os traen otro espíritu y lo toleráis. ¿Y sabes lo asombroso? Es que en medio de la iglesia evangélica hemos tolerado supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no tienen respaldo bíblico y hemos aceptado otro espíritu. Nos han traído el evangelio de la prosperidad, nos han traído un evangelio humanista y lo hemos tolerado. Nos han traído a otro tipo de Jesús más permisivo con el pecado y lo hemos tolerado. Nos traen nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevos mensajes, nuevos movimientos, nuevas manifestaciones, nuevos niveles de espiritualidad y lo toleramos. Toleramos cualquier cosa que ponen delante de nuestros ojos. Decimos amén a cualquier cosa diferente a la que hayamos oído, como si el Señor se estuviera innovando cada año. Como si el Señor decidiera cada año traer un mensaje nuevo. A mí me asusta cuando vienen predicadores y te dicen, hoy traigo palabra fresca. Palabra fresca. O sea, está bien si te refieres a que me traes palabra de Dios, pero cuando empiezan a explicar una cosa rara y ves a la congregación con cara de estar a cuadros de no estoy entendiendo de dónde saca esto, y de golpe te empieza a decir es algo que Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado. No, cuidado, eso es otro evangelio, eso es otro Jesús, eso es otro espíritu, eso es otra verdad, pero tristemente muchos lo toleran. Decimos que odiamos la mentira y un lugar donde somos engañados constantemente es la iglesia. No odiamos tanto la mentira cuando somos capaces de ir a una iglesia donde se nos miente y decimos amén.
no odiamos tanto la mentira cuando somos capaces de estar en una iglesia donde se miente la palabra, se miente sobre Jesús, se miente sobre lo que así dijo el Señor y lo aceptamos. Y si en algún lugar deberíamos ser firmes con lo que escuchamos, es en la iglesia. Porque lo que recibimos tiene un impacto eterno. Porque lo que aquí se enseña y lo que aquí se predica no afecta solo a esta vida, afecta a la eternidad de las personas. Es la eternidad de la gente lo que está en juego. Es la salvación o la condenación lo que está en juego. No es un discurso, no es una charla motivacional, no es un espectáculo donde lo que está en juego es pasar un buen rato, donde lo que está en juego es entretenerse o no entretenerse, donde lo que está en juego es divertirse o no divertirse, lo que está en juego es la vida y la eternidad de muchas personas. En una ocasión el Señor Jesús le decía a unos hombres que estaban haciendo a otros doblemente herederos del infierno. Porque ya iban para el infierno, pero siguiendo las mentiras de ellos, eran doblemente herederos. ¿En qué sentido? Ya iban para el infierno, pero ahora iban encima convencidos de que eran salvos. Todavía más grave. Y eso es lo más grave. Porque ahí fuera damos por hecho que no hay salvación. Ahí fuera sabemos que están perdidos, pero creemos que todos los que están aquí en esta mañana están salvos. Y te digo una cosa con todo el temor de mi corazón, pero yo sé que en esta sala hay personas que dirán: Señor, Señor, en tu nombre fui a la iglesia 20 años. En esta sala hay personas que dirán: Señor, Señor, en tu nombre aprendí alabanzas. Señor, Señor, en tu nombre congregué en una iglesia sana. Y hay personas en esta sala que el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Y es mi responsabilidad decir eso. Porque congregar no es ser salvo. Congregar no es ser salvo. Porque hace poco vi la pérdida de un ser querido. Y tuve la dicha o el infortunio de escuchar las palabras del cura que ofició el funeral. Y una persona que ha vivido para sí, con más o menos moral. Yo no digo ni que fuera un borracho, ni que fuera un drogadicto. Era un hombre de casa, era un hombre de familia. Pero vivió para sí, no vivió para la gloria de Dios. Una persona que no conocía la Biblia. Una persona que no caminaba para agradar a Dios. Una persona que tenía una fe tradicional y cultural. Yo escuché que por el hecho de haber sido bautizado en la infancia, ya era parte del pueblo de Dios. Y que ahora lo único que teníamos que hacer era rezar por su alma. Por si había algo en su corazón que había quedado pendiente, el Señor no se lo tuviera en cuenta. Y descansar en que ahora estaba en el paraíso. Y dije: qué fácil. Porque yo en ese lugar, en ese mismo ambiente, veía solo vidas espiritualmente muertas con la confianza de que ellos también estarían en el paraíso, porque un día se bautizaron y cumplieron algún sacramento. Y eso es doblemente heredero del infierno. Personas que consideran que por haber cumplido con una religión, que por haber hecho algún ritual o haber cumplido con alguna tradición religiosa, van al cielo. No, ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el verdadero evangelio. Pero toleramos otro espíritu, toleramos otro mensaje, toleramos a otro Jesús, toleramos otra salvación. Porque se nos olvida que lo que está en juego es la eternidad. Estos hombres habían recibido del mismo Pablo la palabra de Dios. Habían escuchado el verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Habían escuchado la cruz de Cristo. Habían escuchado del Cristo crucificado. Habían escuchado del Cristo resucitado. Habían escuchado del Cristo glorificado. Habían escuchado de la fe en Él, de la gracia divina. Pero ahora estaban mirando
al cuchillo de judaizantes y estaban pensando en circuncidarse y volver a los rituales, porque llegó alguien y les dijo que no podíamos abandonar la Torá, que no podíamos abandonar las tradiciones, que teníamos que volver a mirar a Moisés y recordar que Moisés era el camino, parece, y empezar a cambiar nuestra alimentación, a guardar ciertos días de fiesta, hacer determinados rituales, volver a circuncidarnos y entonces, ahí sí, ser salvos. Habían recibido la gracia y la estaban dejando de lado. Pronto. Porque hay personas que pronto se alejan de Dios. Hay personas que pronto se alejan de la verdad. Por eso en la iglesia, no en esta, en todas, y has ido a varias iglesias, te darás cuenta que hay gente que se emociona y hasta se bautiza, pero un año después está en el mundo. Y hay gente que pasa 3 meses por la iglesia y no pasa nada. Y hay gente que viene un mes y no pasa nada. La propia palabra nos habla de diferentes personas escuchando el mensaje. Y hay gente que tiene un evangelio sin raíces. En Mateo 13, del 19 al 23, leemos: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la atiende, y ésta sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. No me puedo sorprender de lo que Jesús advirtió. No me puedo sorprender de las cosas que pasan en la iglesia cuando Jesús nos dijo hace más de 2000 años las cosas que sucederían. Jesús advierte: vais a predicar en muchos lugares y multitud de personas escucharán el mensaje. Sin embargo, algunos lo escucharán y parecerá que son creyentes, y parecerá que disfrutan de escucharlo, y parecerá que lo están aceptando, y parecerá que quieren a Cristo, pero cuando lleguen las pruebas, las dificultades, las complicaciones de la vida cristiana, abandonarán su fe. Así que por un lado tenemos personas que abandonan su fe cuando llegan las dificultades, que abandonan su fe cuando la vida cristiana no es fácil, que abandonan su fe cuando la vida cristiana tiene pruebas, que abandonan su fe cuando llegan dificultades, porque en el fondo habían seguido a Jesús por lo que Jesús podía ofrecer. Habían seguido a Jesús por panes y peces. Habían seguido a Jesús porque quizá los curaría de una enfermedad, quizá les daría un trabajo, quizá arreglaría su matrimonio, pero cuando llegan pruebas económicas, dificultades en el hogar y cosas similares por causa de la fe, abandonan. Son muchos los que dejarán a Jesús a la primera de cambio cuando vengan las dificultades. Hay otros que también dejarán a Jesús. Son personas que recibirán la palabra y la recibirán con gozo. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. Amén. Pero saldrán el lunes a la calle y se olvidarán de Jesús. Porque tienen que trabajar y tienen que comprar cosas y pagar facturas y vivir para este mundo y comprar un coche lujoso y tener propiedades y vivir una vida exitosa y lujosa a nivel económico. Y las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogarán su fe y no dará fruto. Por eso tienes personas que pueden llevar años en una iglesia creyendo que son cristianos, pero viven como los del mundo. Ah, pastor, no van a la discoteca ni se emborrachan.
viven para el dinero. Jesús no dijo que irían tras la droga. Jesús no dijo que irían tras las discotecas. Jesús no dijo que irían tras los vicios pasajeros. Jesús dijo que irían tras las cosas de este mundo. Y Él enfatiza las riquezas. ¿Y tú sabes qué es lo que más hace que la gente no congregue? Trabajar. ¿Y tú sabes qué es lo que más hace que la gente no congregue? Tener que ganar dinero. ¿Y tú sabes qué es lo que hace que la gente no ore y no lea la Biblia y no haga otra cosa que pensar en comprar? ¿Sabes el qué? Las cosas materiales de este mundo. Las cosas materiales de este tiempo ahogan la semilla que ha sido plantada en otros. Pero por la gracia de Dios, hay algunos que cuando reciben la semilla de la palabra, dejan de tener al Dios dinero en su corazón. Dejan de vivir para las conquistas materiales. A pesar de las pruebas y adversidades de la vida, siguen firmes detrás del Señor Jesucristo. A pesar de las cosas adversas que puedan venir por causa de su fe, no sueltan a Cristo. A pesar de que haya necesidades temporales, no negocian su tiempo con Dios, porque también habrán algunos donde la semilla caerá y será buena tierra y dará lo que muestra que eres un verdadero creyente. Dará fruto. Dará fruto. Porque esa es la palabra que diferenció a los falsos creyentes, a los estériles que no dieron fruto, del verdadero cristiano, el fruto. Un cristiano sin fruto debería preguntarse si realmente es un cristiano. Tú no debes esperar que una persona que hoy traes invitada a la iglesia y le gustó la palabra ya dar por hecho que es creyente. Da tiempo. La palabra que más define a un cristiano es la perseverancia. Son los que perseveren hasta el fin los que serán salvos. No son los que pasen un tiempo en la iglesia, no son los que vayan de vez en cuando, son los que perseveren en la fe hasta el fin, los que perseveren en Cristo hasta el fin. Los que realmente serán salvos. Y no serán salvos por su perseverancia, sino que su perseverancia demostrará que son salvos. Porque es Dios el que les hará terminar la carrera. Es el Espíritu Santo de Dios el que los llevará a la meta. Y podrán decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de gloria. Tristemente en la iglesia hay discípulos que duran poco. Tú vienes de otras congregaciones. Hazte una pregunta: ¿qué pasaría en cualquier iglesia si todos los que estuvieron un tiempo siguieran ahí? ¿Cómo serían las iglesias de España si todos los que estuvieron unos meses siguieran en esas iglesias? No cabríamos. ¿Dónde están? ¿Dónde está aquel que vino 3 meses? ¿Dónde está aquel que vino 1 año? ¿Y dónde está el que se bautizó hace 6? Esa es la pregunta que se hacen muchos en las iglesias. ¿Dónde están? Pero no debemos culparlos. No debemos culpar a la iglesia. Y no debemos culparnos nosotros. Porque muchas veces el impío y el falso creyente quiere victimizarse y hacer sentir mal a la iglesia. Porque me fui al mundo y nadie me vino a buscar. Es como si yo me voy a un burdel y dije: porque me fui con las prostitutas y Clicia no vino a preguntar por mí. Encima voy a culpar a Clicia de que no fuera a buscarme cuando me fui con las rameras. Te fuiste al mundo porque querías. Ah, pero la iglesia me hizo. Dios no te hizo nada. Si hubiera sido la iglesia, no habrías dejado a Dios. Pero cuando te vas al mundo no dejas la iglesia. Dejas al Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia no falla a nadie. Si realmente fueras un creyente y la iglesia te hubiera hecho algo tan grave, lo primero que harías es buscar otra. Pero jamás soltarías al Señor. Las iglesias, yo creo que pueden llegar a decepcionar, pero no conozco a nadie que haya sido decepcionado por el soberano Dios. Solo que la iglesia se vuelve la excusa de las cabras
que lo único que hacen, como decimos en España, es tirar al monte. Y precisamente no al monte de la oración, al monte del pecado. Pero hay una cosa que debemos saber. ¿Habrá gente temporal entre nosotros? ¿Dolerá? Claro que sí. Porque teníamos esperanza de su salvación, teníamos esperanza de su conversión, pero no podemos culparnos ni sentirnos miserables, es una realidad. No todos los que escuchen la palabra serán salvos. En Juan capítulo 6, versículos 66 al 68, el Señor Jesús dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Hay gente que cree que todos los que se llamaron discípulos de Jesús siguieron con Jesús hasta el final. Pero Juan dice que muchos de sus discípulos se apartaron, no desconocidos, era gente que creía y profesaba ser un discípulo de Jesús. Dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Pero Jesús no fue a mendigar cariño. Jesús no fue a mendigar a los 4 que quedaban. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esos discípulos eran pedregales. Eran el borde del camino. Eran discípulos que cuando acabó el pan y el pez ya no siguieron a Jesús. Eran discípulos que cuando se acabó el culto de milagros y ya no se levantaban más paralíticos, ya no seguían a Jesús. Eran discípulos que cuando se solucionó su problema ya no seguían a Jesús. Era la viva imagen de la parábola del sembrador. Habían escuchado, habían recibido con gozo, pero las cosas de este mundo inclinaron nuevamente su corazón para afuera. Pero cuando Jesús mira a sus verdaderos discípulos y les dice abiertamente, ¿queréis iros al mundo también? ¿Queréis volver atrás? Ellos dicen de cierta forma, no estamos aquí por los panes y no estamos aquí por los peces, no estamos por los milagros, ni siquiera por las curas y las sanidades. No estamos aquí por el dinero, porque hemos renunciado a nuestros trabajos. No estamos aquí por la comodidad, porque ahora vamos con quien no tiene dónde recostar la cabeza. No estamos aquí por seguridad, porque sabemos que muchos pueden morir en el camino. No estamos aquí por facilidad, porque sabemos que tenemos un arduo trabajo predicando en todas las aldeas y ciudades. Estamos aquí, Señor, no por lo que nos puedes dar materialmente, no por lo que nos puedes dar económicamente. Estamos aquí porque solo tú tienes la palabra de vida eterna. El falso creyente, cuando no ve lo que puede sacar de Dios, se va. El verdadero creyente entiende 2 cosas. La palabra es lo que quiero y Cristo es lo más grande y glorioso que Dios me pudo dar, suficiente para ser fiel hasta el final de mis días. Pero habrá discípulos que durarán poco. Por eso Pablo se maravilla y dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso, antes de ir a mi segundo punto de hoy, yo quiero llamaros a todos los que estáis aquí a no dejar de prestar atención de qué dais oído. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice así, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué puede pasar, amado hermano, si no prestas atención a lo que has oído? ¿Qué puede pasar, amado hermano, si te relajas y empiezas a prestar atención a otras cosas? Te puedes desviar. Para los que no lo saben, el contexto de Hebreos es muy parecido al contexto de Gálatas.
Porque el contexto de Hebreos era judíos que se habían convertido a Cristo, pero ahora venían compatriotas judíos a decirles, está muy bien lo de Jesús, pero hay que volver a nuestros sacerdotes, hay que volver a nuestros sacrificios, hay que volver a nuestros rituales, hay que volver a nuestro culto normal y judío de toda la vida. Y todo el libro de Hebreos es diciéndole a esos judíos que no presten atención a sus compatriotas, que sacerdote es Cristo, que sacrificio es Cristo y que no necesitamos nada más que Cristo, ni rituales, ni sacerdotes humanos, ni sacrificios humanos, porque en Cristo hemos recibido plenitud. Él es todas las cosas. Hermano, Internet está lleno de voces. Cada día buenos creyentes se conectan a las redes a buscar sermones que escuchar, pero si no se cuidan, pueden dar oído a sermones infectados por el error y mañana terminar desviados. Llegar aquí y de golpe empezar a hablarnos en hebreo. Llegar aquí y de golpe empezar a decirnos cosas extrañas. Como que igual hay otro libro llamado el Libro de Mormón que puede ser una revelación completa. O llegar aquí y empezar a decir, oye, tú donas sangre, que las transfusiones son pecado. Y tú decir, ¿qué estás escuchando? Y darte cuenta que puedes estar escuchando a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista. Hay muchos evangélicos que siguen a un muy famoso predicador adventista y muchos ni saben que es adventista. Hay muchos evangélicos que yo he conocido, sobre todo de edad, porque es un señor mayor, que escuchan a un señor calvito que se llama Alejandro Bullón. Tiene mensajes muy dulces y muy bonitos. Pero ese señor es adventista. Y para un adventista, por ejemplo, hay cosas como que el Señor Jesús es el arcángel Miguel. No es cualquier doctrina. No es algo secundario, son cosas fundamentales de nuestra fe, como la persona de Jesús. Bueno, es que a mi casa vienen unos testigos de Jehová a darme unas clases. Vienen testigos de Jehová que niegan que Jesucristo es Dios. Vienen testigos de Jehová que niegan que el Espíritu Santo es Dios. El que les dice bienvenidos, dice la Biblia, que participa de sus malas obras. Eres copartícipe de sus venenos infectados en los hogares, si les dices bienvenidos. Hermano, no te desvíes de lo que has oído. No te desvíes de la verdad. Y esto es una cosa importante, es tu responsabilidad. No culpes al pastor, no culpes a la iglesia. Si mañana te desvías detrás del error es por lo que tú escuchaste. Porque nadie elige lo que yo escucho, yo elijo lo que escucho. Si tú has escogido esta iglesia, tú eres responsable del mensaje que escuchas cada domingo. Porque tú has decidido en el Señor y por la luz que Dios te ha dado de su palabra, que aquí predican fielmente la palabra de Dios. Cada uno es responsable de lo que escucha. Así que yo te llamo a tener cuidado para no terminar desviado de la fe como muchos. La segunda verdad importante de nuestro texto de hoy es que no hay otros evangelios. No hay otros evangelios. En Gálatas capítulo 1, el versículo 7 empieza diciendo que en realidad no es otro evangelio. Porque Pablo dice, me maravillo de que hayáis oído la verdad y ahora estéis oyendo un evangelio diferente. Pero Pablo da un detalle, no que haya otro evangelio. Y luego nos dirá a qué se refiere. Pero Pablo afirma una cosa, no hay dos evangelios, no hay dos mensajes. Es que en mi iglesia se predica este mensaje. Es que en mi iglesia se predica este evangelio. No hay dos evangelios. No hay dos Biblias. No hay dos mensajes de salvación. Solo hay uno. El verdadero o otro, el falso. No hay alternativas.
Las iglesias deberíamos estar sincronizadas en cuanto a lo que predicamos. Podemos predicar textos diferentes de la Biblia, temas distintos, pero al final la misma verdad. Al final deberíamos ser conducidos en una misma línea de pensamiento sobre Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación y todos los temas fundamentales. El apóstol Pablo a los Efesios dice que el Señor ha dado los ministerios para que la iglesia llegue a la unidad de la fe. Y él lo dice, una sola fe. Un bautismo, un Señor, un Padre de todos, en todos y por todos. Para eso Dios dio los ministerios. Para eso Dios dio a sus siervos capacitados por Él mismo a su iglesia. Para que ellos se afirmen en la verdad. Para que lleguemos a la unidad de la fe. Y dice Pablo, para que no seamos llevados como una hoja por cualquier viento de doctrina, que es lo que le estaba pasando a los Gálatas. Un pastor que predica la verdad es un regalo de Dios para tu vida. Porque es Dios cuidando tu alma. Tienes que entenderlo así, hermano. Cuando Dios te regala un pastor, porque es un regalo de Dios, porque Efesios dice que son dones para la iglesia. Es un regalo de Dios diciendo, mira, no quiero que te engañen y voy a poner a alguien en tu camino para que cuide tu alma. Para que cuide que no vengan lobos a intentar desviarte de la fe. Y voy a poner a alguien en tu camino que va a ser celoso de mi palabra para que tenga preocupación de darte solo la verdad. Qué triste que hay gente que aprecia a los herejes, que levanta el diablo y desprecia a los pastores que le regala el Señor. Porque ellos no fueron levantados para ser los más carismáticos, no fueron levantados para ser los más divertidos y no fueron levantados para ser los que caen mejor, pero fueron levantados para cuidar tu alma. Yo puedo quedar bien con todos, pero no haría bien a todos. Pero si quiero hacer bien a todos, tendré que quedar mal con algunos, porque la verdad no es aceptada por todas las personas. Los pastores, los siervos del Señor, son un regalo de Dios. Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, yo os daré pastores que os pastoreen con inteligencia y conocimiento. Y hoy la gente quiere analfabetos que pastorean hablando sandeces y contando sus vidas. No hay que ser la persona más inteligente. El Señor no dijo que mandaría a los más superdotados a pastorear, pero dijo que serían hombres afirmados en su palabra. Ellos vendrán a ti y te dirán, así dice el Señor, pero citarán la Biblia. No citarán sus sueños, no citarán sus visiones, citarán la palabra del Señor. No hay dos evangelios, no hay dos verdades. Solo hay una verdad. Quiero compartir una frase de Martin Lloyd-Jones que dice, la enseñanza falsa puede aparecer en muchas formas diferentes, pero podemos dividirlos en dos secciones principales. A veces toma la forma de una negación flagrante de la verdad y de los principios cardinales y dogmas de la fe cristiana. Pero las falsas enseñanzas no siempre toman esa forma. Hay otra forma. Aquí no se trata tanto de una negación de la fe, ni de una contradicción de los elementos cardinales, como de una enseñanza que sugiere que se requiere algo más de lo que ya hemos creído. Martin Lloyd-Jones, hablando de este pasaje en particular, está diciendo que el tema de Gálatas es una fe falsa pero distinta. Él afirma que podemos ver la fe falsa dividida en dos grupos. Por un lado, los que toman la verdad y la tuercen. Ahí puedes tener el evangelio de la prosperidad, el evangelio humanista de nuestros tiempos, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones, la doctrina musulmana. Todo eso es una distorsión de la verdad fundamental.
porque no niegan cosas secundarias. Niegan que Jesús es Dios, niegan que el Espíritu Santo es Dios, niegan la salvación solo por gracia. Pero Martin Lloyd-Jones dice, hay una más peligrosa. Hay una que lee la Biblia, que cita la Biblia, pero suma cosas a la Biblia. Por ejemplo, esto está bien, pero además de Cristo hay que circuncidarse. Esto está bien, pero además de Cristo hay que cumplir este día. Esto está bien, pero además de Cristo hay que cumplir ese ritual. Esto está bien, pero además de Cristo... Pero es curioso que tú le dices, entonces la salvación es por gracia o por obras. No, es por gracia. Si hay algo que se suma, ya no es gracia. ¿Por qué? Mira qué sencillo. Si toda mi salvación depende de lo que ha hecho Jesús y nada de mí, yo llegaré delante de Dios y diré, toda la gloria es tuya. Pero si mi salvación depende de lo que ha hecho Jesús y un poco de lo que hago yo, llegaré a Dios y le diré, casi toda la gloria es tuya. Una parte me lo he ganado yo. Pero lo que la Biblia dice es que toda la gloria sea solo del Señor. Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos la salvación. Como un buen teólogo dijo en una ocasión, lo único que han hecho los hombres por su salvación es el pecado que la hizo necesaria. Pero no has hecho nada para ganarte el cielo. Pastor, pero yo oro y yo me esfuerzo por vivir en santidad y yo me esfuerzo por obedecer. Pero la Biblia dice que es Dios el que pone el querer y el hacer. Si tú no te has preguntado nunca por qué tú te esfuerzas y otro no. No te has preguntado nunca por qué tú luchas tanto con el pecado y otro está tan relajadito. No es porque tú eres más bueno, no es porque tú eres más digno, no es porque tú eres más santo. Es porque Dios, por su Espíritu, te mueve a obedecerle. Dios te ama tanto que obra en tu corazón y pone en tu corazón sed de Él para que tú lo busques y no lo dejes. Es Dios el que pone el querer y el hacer. Hermanos amados, no participemos del falso evangelio. Segunda de Juan, capítulo 1, el que tiene y dice los versículos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Prefiero que lo digan ustedes, que no es segunda de Juan Manuel. Es segunda de Juan. Eso no lo he dicho yo. Lo ha dicho un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Si viene un farsante a hablarte de su fe, ni le des pie a que abra la boca. Ay, es que tengo curiosidad. No, ¿qué curiosidad? En España decimos que la curiosidad mató al gato. Yo sé que eres una oveja, pero te matará igual. Te matará igual. Porque la curiosidad lleva a la investigación lleva a la lectura, a la asimilación de cosas que si tú no tienes fundamentos arraigados, te desviarán de la verdad. Pastor, ¿es mejor seguir en la ignorancia? No, pero no todos tienen una fe fundamentada en la palabra. Mira la diferencia. Hay hombres del Señor que pueden tener una charla con un testigo de Jehová. Es más, ellos pueden llegar a confundir al testigo de Jehová. Pero hay gente en la iglesia que se pone a charlar con un testigo de Jehová y a los 10 minutos me está llamando a mí. Ay, pastor, es que me han dicho esto y ¿cómo le contesto? Y le digo, mira, yo no puedo estar en el teléfono, ahora pregúntale esto y ahora dile, y ahora me dice esto, pastor, y yo no puedo estar así. ¿No ves? Tú no puedes dar la bienvenida. Tú no tienes aptitud para hacerlo, vas a acabar hecho un lío. Hay otros que sí, porque ya están firmes en la verdad del Señor, tienen madurez en la fe, tienen arraigados los fundamentos de sus creencias. Y aún así, la mayoría no andan por ahí investigando nuevos mensajes, porque todo el tiempo que le dedicamos a investigar lo nuevo, no se lo damos a la verdad de Dios. Y no hay nada mejor
que conocer la verdad para que cuando te hablen la mentira ya saber decir eso no es la verdad. ¿Por qué? Porque yo no conozco todas las mentiras, pero yo conozco la verdad. Yo no tengo que conocer todas las mentiras, yo tengo que conocer la única verdad para saber que todo lo que me traigan, eso es verdad o eso es mentira. Ni los saludéis, pues el que los saluda participa de sus malas obras. No hay otros evangelios. Las religiones todas llevan a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Solo Cristo lleva a Dios. Y solo el Cristo de la Biblia. No el Cristo de cualquiera, el Cristo verdadero, el Cristo de las Escrituras, el Cristo que es totalmente hombre y totalmente Dios. No el Cristo de los testigos de Jehová, no el Cristo de los musulmanes que lo ven como un profeta quizá, no el Cristo de otras religiones, el Cristo verdadero, el que se encarnó, pero era totalmente Dios también. Ese es el Cristo que salva y no hay otro. Por eso, no es que haya otro evangelio, pero dice Pablo que lo que hay son perturbadores. Y hermano amado, tienes que cuidarte de los perturbadores. El versículo 7 sigue diciendo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, pero hay hombres que lo pervierten, que toman el verdadero y único evangelio y lo tuercen. Y dice que os perturban. El problema es que cuando nosotros vemos os perturban, creemos que van a ser gente maleducada, grosera, desagradable. Hermano amado, la comparación de Pablo la ha hecho con la astucia de la serpiente. Va a ser el hermano dulce que te va a decir el amigo, porque ya hermano, si no está en la verdad no es. Ven a comer a casa. Oye, ¿y tú has leído esto? Porque a mí esto no me cuadra. Va a ser el simpático, el algodoncito de azúcar, la víctima de todos los demás. Hermano, no va a venir con un tridente, ni con una cola roja y cuernos en la cabeza. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cuánto más no se disfrazarán los que sirven a sus propósitos de hombres de piedad? Los falsos maestros sonríen, son dulces. ¿Te has dado cuenta cuando la ideología de género quiere contaminar a los niños? No pone hombres brutos, feos, pone transexuales llenos de colorines, con sonrisas, que juegan con globitos, que les dan chuches, que van con faldas de colores, con peluches de unicornio, diademitas, pelucas rubias, y juegan con ellos y se hacen infantiles. Porque si llega un señor con una camiseta sucia, mal alineado, con una voz grosera, el niño va a tener miedo. Pero si llega otra cosa, si llega algo colorido, dulce, amistoso, infantil, el niño rápido va para allá. Hermano, al creyente no lo va a engañar uno que venga diciendo soy un farsante, soy un perturbador del evangelio. Va a venir con dulzura, con sonrisa, con el corazón del mejor de los amigos. Pero si no te pones atento en la verdad, te va a desviar, te va a desviar. No lo hará en una tarde, lo hará en varias tardes, en varias llamadas, en varios mensajes, en varios meses, pero te alejará de la verdad y hará que tu pastor quizá diga de ti lo que Pablo dijo de los Gálatas: creo que he perdido el tiempo con vosotros. Creo que en vano he trabajado con vosotros. Esos hombres buscaban alejar a la iglesia de la verdad de Dios. Mira lo que dice Jeremías 23, el versículo 25 al 27. He oído lo que dicen los falsos profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. En el tiempo de Jeremías, los falsos profetas, ¿sabes qué traían?
Hermano, he tenido un sueño. Hermana, he soñado contigo. Hermano, he soñado con eso. O venían a los púlpitos, tuve un sueño, iglesia. El Señor me mostraba a fulano en el cielo, a fulano en el infierno. El Señor me mostraba que si sembrábamos $1,000 cada uno, el Señor proveería un templo de dimensiones extraordinarias. Iglesia, Dios me ha mostrado a Caminando por Fe, haciendo un culto en el Camp Nou. Hay que orar, iglesia. Sería buenísimo, ¿eh? Si es el sueño de Dios, ¿por qué no? Yo no puedo traer mis sueños, pero yo no creo que Dios tenga límites. Lo que pasa es que esas personas no traían la verdad de Dios, traían sus propios sueños y sus propias ilusiones. La Escritura dice que la mayoría de esos sueños eran fruto de su propia carne, de su propio vientre, y que no estaban pegados a Cristo. ¿Cuánta gente hoy va cada domingo a una iglesia donde solo esperan que acabe el sermón raro y le digan: Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me reveló? La palabra que Dios reveló hace siglos sigue vigente hoy. ¿Qué pasa con esa gente que, teniendo a mis profetas con mi palabra, prefieren a los que traen sueños? Ah, pastor, y es que si el sueño, mira, el sueño nunca sabrá si viene de Dios, pero la palabra sí. Ahora tú eliges si quieres lo que tiene dudas o lo que es seguro. Yo prefiero quedarme con lo seguro. Yo prefiero quedarme con la verdad. Pero venían, ¿y qué querían hacer? Dice Dios, desviarlos. Dice que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Y mira qué interesante. Cuando esos farsantes de hoy traen sueños de una casa, de un coche, de una empresa, tú no estás pensando en la cruz, no estás pensando en el evangelio, no estás pensando en la santidad, estás pensando en ti y en lo que Dios tiene para ti. Ellos tratan de alejar tu corazón de la verdad de Dios y hacer de ti el centro del culto. Hermanos, y lo más peligroso es que no vienen de fuera. Se levantarán de entre nosotros. Hechos capítulo 15, versículo 24 dice: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Mira qué importante lo que dicen los apóstoles. ¿Sabes quién debería hablaros? ¿O nosotros o los que nosotros autorizamos? Pero estáis escuchando a unos que estaban entre nosotros, pero nosotros no le hemos dicho ni dado la opción de enseñar, porque no los hemos visto preparados, no los hemos visto capacitados, no creemos que estén firmes en la fe, pero por su cuenta están en las casas haciendo sus células privadas, secretas y clandestinas, y todo queda bonito. Pero pastor, es solo una reunión para compartir la palabra. ¿Qué tiene de malo? Una reunión para compartir la palabra no tiene nada de malo siempre y cuando se predique la verdad. ¿No te parece extraño una reunión clandestina teniendo una iglesia que ya tiene palabra, que ya tiene reuniones? ¿No te parece extraño una persona que apenas se relaciona con la congregación, que una persona que tiene un determinado carácter esté organizando esas cosas? ¿No te parece extraño? ¿De verdad eres tan ingenuo? Te digo lo que va a pasar. Va a empezar la célula, van a ser 6, luego van a ser 8, luego van a ser 10, luego van a ser 12 y un día van a decir, de golpe, después de unos meses, yo no estoy de acuerdo con cosas de la iglesia. Y sin decirte que él lo que quería era abrir su propia iglesia, va a empezar a hacer sus propias reuniones. Se saldrá de la iglesia. Te dirá que él sigue haciendo esa reunión. No quiero que te vayas de la iglesia, porque yo no me quiero llevar a nadie. Pero si quieres venir, nos seguimos reuniendo aquí. Y cuando te des cuenta, estarás llamando pastor a una persona que se autoproclamó pastor y que Dios nunca levantó. Así va a pasar. Y que nadie piense que están habiendo reuniones clandestinas aquí. Y si son clandestinas, son tan buenas que yo no lo sé. Pero no lo digo por aquí, lo digo por lo que he vivido en otros sitios. Lo digo por lo que he vivido en otros sitios y por lo que dice Pablo. Hay hombres entre nosotros que os están perturbando y que nosotros no les hemos autorizado.
Es decir, estáis escuchando a hombres que nosotros no consideramos que sean aptos para enseñar. Allá vosotros. Sois libres de escuchar, hermanos. Sois libres de escuchar a quien queráis. Pero no puedes culpar a nadie del resultado de lo que escuchas. Si mañana estás en un error, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Y otra cosa importante, no te dejes llevar por la vista. No te dejes llevar por la vista. Porque cuando yo hablo a veces de farsantes, cuando digo que hay farsantes en la iglesia, hay personas que he notado que defienden a los farsantes pero es que en mi iglesia pasan milagros. A mí hay gente que me ha llegado a decir, al hablar de un hereje, tú le tienes envidia porque él está en lo sobrenatural y tú no. Está en lo sobrenatural. Es un super saiyajin. Es el primo de Son Goku ahora. Pero pastor, ¿cómo puede ser si yo he visto sanidades? Si yo he visto cosas, pastor, que eso... Bueno, Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. El Señor Jesús advirtió que se levantarían falsos profetas que para engañar lo que iban a utilizar es señales y prodigios. Pero pastor, esas cosas poderosas, ahora te hago una pregunta, ¿Satanás es poderoso? ¿Los demonios son poderosos? Tienen poder para enfermar gente. En la Biblia hay enfermedades que eran causadas por demonios. Tienen poder para dejar una persona encorvada. En la Biblia había una señora que estaba encorvada por mucho tiempo y en ese caso en particular era un demonio. Tienen poder para proveer trabajo. Tienen poder para dar dinero. Hay un montón de artistas famosos que sirven a los propósitos del diablo y son multimillonarios, enseñándote sus Lamborghinis y su dinero. ¿Acaso eso es una puerta abierta que abrió el Señor? Déjame hacerte una pregunta. ¿Has tenido contacto con personas o tu pasado con hechiceros, santeros y cosas similar? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Hay gente que se ha curado en el santero? ¿Hay gente que ha conseguido un trabajo en el santero? ¿Hay gente que ha arreglado su matrimonio en el santero? ¿Hay gente que de golpe todo se arregló en el santero? ¿En el chamán? ¿En el hechicero? ¿Verdad que sí? Ahora te pregunto, ¿fue el Señor? ¿Y por qué si pasa dentro de una iglesia y lo hace un supuesto pastor es del Señor? Cuidado, porque dice la Biblia que así intentarían engañar, de ser posible, a los escogidos. Y hay una cosa que me gusta en ese versículo, que dice así, para así engañar, de ser posible, aún en los escogidos. ¿Sabes lo que afirma ese texto? Que los escogidos del Señor no serán engañados. Engañarán a muchos e intentarán engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero una persona que ha sido escogida por el Señor es el mismo Señor en el que por su Espíritu los va a poner en la verdad. Déjame hacerte otra pregunta. Cuando ves a personas en falsas iglesias, ¿no te sorprende que para ti es tan evidente el engaño y ellos no lo ven? No hablo de iglesias que digas, uy, eso es raro, difícil de ver. No, te hablo de iglesias donde dices, oye, es que se nota que es una sinagoga de Satanás. Se nota que eso es falso. A que para ti es súper evidente. Pero ahí hay un montón de gente diciendo amén y que es palabra de Dios. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué? Otra cosa, la mayoría de vosotros habéis salido de malas iglesias. ¿Por qué tú lo has visto y otros no? A muchos les pasaste el mensaje que a ti te abrió los ojos y te han dicho que no les gusta, que no lo comparten, que es duro, que es esto, que solo critica. A ti te abrió los ojos y a otros los enfureció. A ti te hizo ver el error y otros siguen presos de ese lobo. Tú saliste de la iglesia pero dijiste, pastor, es que entendí, vi que era falso, era mentira, no era la verdad. Y otros están ahí, ahora con las manos, hoy es domingo, con las manos levantadas y diciendo amén a sandeces. ¿Por qué tú sí y ellos no? ¿Eres más listo? ¿Más inteligente? ¿Más audaz? ¿Más astuto? Da gracias a Dios.
porque es solo Él el que puede abrir nuestros ojos. Seguiríamos ciegos en el mundo, o ciegos en la mentira, o ciegos en el error, pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, alumbró nuestros ojos. Oremos, porque si Dios tiene pueblo en ese lugar, también abrirá sus ojos y estaremos encantados de que vayan a un verdadero sitio a escuchar la palabra. Y yo oro, porque así como abrió los nuestros en el pasado, abra los de muchos que amamos, pero todavía siguen velados y cegados en esas mentiras. Pero hay una cosa interesante, que el texto dice que ellos perturban, incluso llegarán a trastornar familias enteras. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente, mira lo que dice, especialmente los de la circuncisión. ¿A quién crees que se refiere con los de la circuncisión? Gálatas, el peligro, judaizantes. Hebreos, el peligro, volver a las tradiciones judías. A Tito, Pablo le escribe una carta pastoral y le dice que uno de los mayores perturbadores de la iglesia, los de la circuncisión, los judaizantes. Los mismos que perturbaron la iglesia siguen perturbando a los ingenuos. Siguen llevando a su terreno con astucia y apariencia de espiritualidad y con el discurso de que son los más fieles a la Torá, porque ya no dicen evangelio, dicen Torá. Ya no dicen paz, gracia, dicen shalom. Ya Cristo no es la Pascua, ellos hacen su Pascua también. Qué triste, ¿no? Que celebren la Pascua. Pero la Pascua... Es que Pablo dice, porque Cristo es nuestra Pascua. Él es mi Cordero Pascual. Él es el Cordero sacrificado. Y Él es el recuerdo de que ellos siguen celebrando que fueron libres de Egipto. Qué pena, porque nosotros celebramos que fuimos libres de la esclavitud al pecado. Ellos siguen arraigados a la celebración de una libertad física. Y nosotros en Cristo celebramos la libertad espiritual. Ellos se han quedado en las señales. Nosotros hemos llegado al fin de las señales, al Cristo crucificado. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Así que, hermanos, diga lo que diga el mundo. Si Pablo dice que es preciso taparles la boca, es lo que haremos. Pero no importa que critiquen, no importa que te llamen falto de amor o que te llamen juez. Es preciso taparles la boca, pues se hace. Porque no taparles la boca es dejar que sigan perturbando familias. No taparles la boca es dejar que sigan torciendo el evangelio. No taparles la boca es ser cómplices de todas sus maquinaciones. Por lo menos habrá gente que llegará en paz delante del Señor y dirá: Señor, yo les advertí. Ellos no escucharon, pero yo dije, ese viene del diablo. Es cuestión de responsabilidad moral y ética en el corazón. No es que nadie sea un justiciero, pero tenemos la responsabilidad de decir: esta es la verdad, esto es el error. No hay otro evangelio, pero hay una esperanza. Porque cuando ves a esos farsantes, están en sus yates, en sus mansiones, se enriquecen, viven con sus millones, en sus vidas lujosas, y tú dices, ¿se salen con la suya? No. Puede ser que aquí sí, puede ser que en este tiempo sí, pero hay una palabra decretada para ellos en los versículos 8 y 9, y termino. Pero si aún nosotros, mira lo que dice Pablo, hermano. Pablo está diciendo, si yo mismo mañana tuerzo la verdad, a mí no me escuchéis. Hay que escuchar al pastor Juan Manuel solo si enseña la verdad. Pero es mi pastor. Si enseña la mentira, no. Si enseña la mentira, tú no debes obedecer ni honrar a un pastor que tuerce el evangelio. Hay gente que es más fiel a su pastor que a Dios, hermanos. Ámame
Hónrame, respétame, si es lo que tu conciencia pide por la palabra. Pero si me tuerzo de la verdad, dame la espalda y corre a donde enseñen la verdad de la palabra. Así te lo digo. De verdad, tienes que velar por tu alma. Y si deseas que yo sea tu pastor siempre, que seamos tus pastores siempre, ora para que ese día no llegue. Para que podamos estar firmes en el Señor siempre. Pero tu deber no es conmigo, principalmente es con Dios. Solo se debe obedecer a un pastor que obedece las Escrituras. No a otro, no a otro. Porque nuestra responsabilidad primera es con el Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia no es el pastor, es el Señor Jesucristo. Si mi pastor sigue a Jesús, yo sigo a mi pastor. Si mi pastor no sigue a Jesús, yo buscaré otro pastor que sí siga a Jesús. Porque a quien sigo sobre todas las cosas es al Señor Jesucristo. Por eso Pablo, si aún nosotros, o mira lo que dice, o un ángel del cielo. Los ángeles en aquel entonces todavía tenían la imagen de lo más espiritual que existe. Y Pablo está diciendo, si nosotros, los apóstoles de Jesús, o incluso un ángel celestial, os tuerce el mensaje, no nos escuchéis. Pero mira además que dice, si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito por Dios. Imagínate todas las maldiciones que Dios puede enviar. Suma las plagas de Egipto, la condenación de Sodoma y Gomorra, la destinación a la eternidad en el infierno. Suma todo eso y Pablo dice, todo eso está sobre el que tuerza el evangelio. Mira si es importante el evangelio para Pablo. Que todas las maldiciones de Dios están sobre aquel que lo tuerza. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Mira qué interesante. Pablo dice, muchos habéis pronto dejado la verdad para salir detrás de un perturbador del evangelio. Pero yo recuerdo algo, ese hombre es un maldito por el Señor. Ahora vosotros decidid lo que vais a hacer con vuestra vida. Jamás podemos responsabilizarnos de que una persona decida seguir la mentira cuando le hemos advertido. Has escuchado la verdad. Tu responsabilidad es permanecer firme en esa verdad. Pero el consuelo es que la maldición de Dios está sobre ellos. Y que aunque aquí se salgan con la suya y no logremos que paren de perturbar familias, el juicio les espera. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿Te gustaría tener toda la maldición de Dios sobre tu vida? Ellos la tienen. Ellos la tienen. Si no se arrepienten, el juicio les está esperando. Pero antes de cerrar este mensaje, yo quiero decir una cosa. Si hoy hay alguien aquí que no tiene a Cristo, si hay alguien hoy aquí que no es del Señor, si hay alguien hoy aquí que no es un falso maestro, pero tampoco es un creyente verdadero. Si hay alguien hoy aquí, un visitante, un amigo, un conocido, pero que no tiene al Señor, quiero decirle una cosa, la misma maldición que está sobre ellos está sobre tu vida. En 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Y Pablo utiliza la misma palabra. Porque para Pablo es grave torcer la verdad, pero para Pablo es igualmente grave no amar al Señor.
Si alguno quiere vivir para sí y no para el Señor, toda la maldición del cielo está sobre él. La ira de Dios sobre su cabeza y la eternidad en el infierno lo espera. Tenemos que tener cuidado con no ser falsos maestros. Tenemos que tener cuidado con no ser falsos creyentes. Pero sobre todo tenemos que tener cuidado con estar en Cristo. Porque todo aquel que no está en Cristo será condenado por toda la eternidad. El que no ama al Señor sobre todas las cosas es anatema, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si tú estás hoy aquí y eres un creyente, yo te llamo a estar firme en la verdad y no desviarte detrás del error. Cuidado que no te pase como los Gálatas, amado cristiano, y acabes escuchando a un perturbador de la fe que es maldito por el Señor. Cuida lo que lees, cuida los sermones que escuchas, cuida todo lo que entra por tus ojos y por tus oídos. Pero también si estás hoy aquí y no eres creyente, no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados. Abandona tu vida para tu yo, para tu ego, para tu propia satisfacción. Abandona hoy tu vida, vivida para ti y pensando que Dios es solo un talismán que te cuida y te protege. Arderás en el infierno. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados y pones toda tu fe en el Señor Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz, en su resurrección al tercer día, en su ascensión en gloria, y hoy, arrepentido de tus pecados, no solo pones la fe en Jesús, sino decides abandonar tu maldad y correr para vivir para su gloria, hoy puedes ser salvo y pasar del infierno a la gloria eterna. Yo no soy responsable de lo que van a escuchar los hermanos si alguno se quiere ir detrás del error, pero tampoco soy responsable si hoy uno de vosotros decide ir al infierno a pasar la eternidad. Al pueblo de Dios le digo, estate firme en la verdad. A los que no son pueblo de Dios y están hoy aquí, yo les digo, corred a la verdad. Porque tanto los que se apartan de la verdad como los que desprecian al Dios de la verdad, todos serán anatema. Pero yo prefiero que te pase lo que me pasó a mí un día y que siendo maldito, teniendo la ira de Dios sobre mi cabeza, fui alcanzado por la gracia salvadora del Señor. El Espíritu de Dios abrió mis ojos, el Espíritu de Dios me condujo al arrepentimiento y hasta hoy, con mis debilidades y tropiezos, me está manteniendo en sus caminos, con un corazón que grita, Maranata, ven Señor. Y mientras el Señor viene, mientras no llega, yo sigo viviendo cada día con la canción que hemos cantado, el deseo de santificarme, el deseo de obedecer su palabra, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Que esta palabra dé fruto en vuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy. Gracias por llamarnos a prestar atención a lo que escuchamos, a prestar atención a lo que oímos. Gracias por llamarnos, Señor, a prestar atención a la verdad y no desviarnos detrás del error. Líbranos de los perturbadores, de los falsos maestros, de los falsos mensajeros no autorizados, Señor. Y también conduce a aquellos que no te conocen a la verdad. Condúcelos al Evangelio, condúcelos a la cruz para salvación de su alma. Sigue salvando almas en medio de nosotros y trae, Señor, a más. Líbralos del error. Abre los ojos de tu pueblo escogido y llévalos donde haya buen pasto de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.